¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha, hoy con plantel de excepción, Eric Fratini y Eurico Campana. ¿Cómo estáis los dos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Pues, tal? ¿Cómo Un placer. estáis? Encantados, encantados bueno, de estar aquí. Eric está con nosotros, viejo amigo y compañero de alguna que otra aventura por el mundo, ¿verdad, Eric? Algunas. Cuando éramos más jóvenes, como con Eurico, porque Eric saca este libro del que hablaremos luego, un nuevo libro que va a ser un éxito, lo está siendo ya El paciente A, la historia médica de Adolf Hitler. Ya no hablaremos de esto y además es un momento muy oportuno, ¿verdad? De cómo está Sí, Europa de repente convulsionada, casi como en los tiempos de la preguerra mundial, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya no hablaremos de todo eso, pero vamos a nuestras cuestiones patrias. La primera de todas, alguna nada edificante. Por ejemplo, este cartel que van a ver ustedes, ¿no? El PSOE ha abierto el Parlamento de Navarra. El PSOE ya saben que en Navarra gobierna María Chivite del Partido Socialista, gracias a Bildu, y ha abierto el Parlamento de Navarra a una exposición del sindicato Proetarra que indigna a las víctimas. Es como estamos ahora mismo hablando. Yo quiero a los dos pediros un comentario al hilo de esto, por ejemplo, y de esta otra imagen. La imagen la veíamos la semana pasada, el Congreso de los Diputados, de un señor al que el presidente de la comisión de Sumar le llamaba el señor Housil, que es un terrorista condenado a Condenado. 43 años por los atentados de Barcelona y de Cambrils. Esta imagen y la otra, la del terrorista en el Congreso de los Diputados, Eric, ¿a ti qué te sugiere de nuestra España de hoy? Bueno, es una España curiosa. Es una España que yo diría, ojalá no estuviera aquí. Es el reflejo de los disparates en los que está metido la sociedad en general, la sociedad española en general y la sociedad política en particular. Es decir, ese blanqueamiento, lo que hablabas de Navarra, es el blanqueamiento que hay que hacer por parte del gobierno, porque es que tiene socios es de un grupo que se llama Bildu, que todos sabemos cuál es el origen de Bildu, y hay que blanquearlos, pero sencillamente porque si yo quiero mantenerme en la Moncloa y necesito los diputados de Bildu en el Congreso para poder mantenerme en la Moncloa, pues está claro que formo parte todo esto forma parte del pago que yo tengo que hacer a Bildu, a un partido político, pues bueno, salvando las distancias, pues como el palacete que se le ha entregado al Partido Nacionalista Vasco. Es decir, hay que entregar, hay que pagar, y se paga. Y no hay ningún problema si hay que hacer una exposición o hay que permitir las fiestas que se hacen cuando se pone en libertad a un etarra en la calle. Bueno, son los pagos que es la esclavitud de nuestro presidente del gobierno. O sea que no me sorprende tanto. A mí lo que me sorprende, déjame que te diga, Sí. es que la sociedad española no hay ningún eco. No protesta la sociedad narcotizada española. Ahí está. O sea, ¿quiénes criticamos este tema? Los periodistas, los tertulianos, los programas de televisión, pero luego pregunta en la calle, ¿qué les parece? Pues la gente no sabe nada. La gente no sabe nada de Eurico, porque por ejemplo yo el otro día que dedicaba precisamente uno de mis saludos, uno de los vídeos, ¿verdad, de Eurico, a esta cuestión, muchos de los comentarios, que agradecemos muchísimo, además es qué bueno saberlo, porque no lo vemos casi en ningún otro sitio, ¿no? Claro. Probablemente porque en los medios, digamos, más tradicionales, son cuestiones que ya se han normalizado, desgraciadamente, ¿no? Claro, eso es lo malo. Eric tiene toda la razón. Se ha normalizado hasta un punto en el que la sociedad española, y la frase no es nuestra, pues se ha convertido en una pléyade de percebes de sofá, donde por un lado hay 7.700.000 paisanos a los que da absolutamente lo mismo votar a unos tíos que gobiernan con los de Leta Mátalos, con los golpistas, delincuentes e independentistas catalanes y con los comunistas. Nos sigue, en fin, adornando el dudoso honor de ser los únicos en toda la Unión Europea que tienen 5 ministros comunistas en su gobierno. Hay 7.700.000 españoles dispuestos a tragar con esa ignominia y otro número no menor de gente que le da absolutamente lo mismo, que son percebes de sofá y que con tal, la frase ya la repetimos desde hace muchos años, de tener en aquella época, cuando empezábamos a comentar esto, hablábamos de 1.000, 2.000 pesetas, ahora serían 20 o 30 euros en el bolsillo para tomar una caña, unas gambas y que le vayan dando a todo. Hay una desafección y esto siempre se suele remarcar, no merecemos los políticos que tenemos, la sociedad española, merecemos completamente los Sí. políticos que tenemos, que no son más que una proyección a escala pues de todos y cada uno de nosotros. Y esto, pues como bien dice Eric, es un pago para gobernar Navarra, y lo del Menda este del otro día en el Congreso, un terrorista, un criminal, un asesino condenado a 43 años por ser uno de los 3 asesinos de los atentados de agosto de 2017, y
y estos lo llevan, lo pasean para que insulte a las instituciones del Estado español. Aquí sí utilizamos Estado español, para que insulte al Centro Nacional de Inteligencia, que el otro día comentaba en uno de mis editoriales, que estaban, bueno, la parte, pues sabéis que hay dos partes del CNI, pues por lo menos una parte que echaban las muelas y con toda la razón, y además la prueba del 9 de que es una cagada más, permítaseme con perdón de la expresión, es que hoy el país pues le dedica una información pues de uno de sus periodistas de cámara, Javier, nada contra ti, siempre te lo digo, últimamente lamento que tropecemos tanto, recordando que ya el Partido Popular invitó a Jamal Zougan, ¿os acordáis de Jamal Zougan? Al del 11M, como si tuviera que ver, como si fuera lo mismo, y sacan ahí una foto siniestra de Jaime Ignacio del Burgo en aquel momento y tal. Bueno, lo hemos normalizado todo y cada día, como decía un amigo mío muy castizo, cada día es más gorda que la anterior. Pues en fin, tendremos que ver hasta dónde llega, con perdón, toda la basura y hasta dónde llega el deterioro institucional. Porque yo te pregunto, por ejemplo, Eric, quiero decir, Trump dice estamos en los BRICS, que yo creo que lo que vino a decir es que sé perfectamente que no estáis en los BRICS, pero yo estáis ya en el eje del mal, ¿no? Claro, ¿qué sensación puede producir, ya no de efectos de seguridad jurídica en un país como este en general, sino efectos de lo que estamos hablando, en el momento en el que estamos precisamente, con Trump agitando el tablero mundial, lo que estamos viendo ahora mismo, hoy mismo con Ucrania, etcétera, etcétera, ver a un terrorista islamista de un atentado brutal con su barbita y todo, llamado por el presidente de la comisión, señor Hawley. Señor Hawley, ¿tiene usted la palabra? Sí, sí. ¿Qué sensación causará en la embajada americana, por ejemplo, en la embajada israelí? Bueno, yo creo que la imagen de la política exterior española ya hace tiempo ya que está muy tocada, pues, ya solamente con el señor Álvarez, es decir, cuando no tenemos absolutamente ninguna presencia. Se nos ocurre, yo estuve en Israel en el mes de octubre del año pasado, donde fui invitado a varios foros de debate, donde se habló de la política exterior y donde ya me dijeron que España no está absolutamente bien visto, porque antiguamente, recordad en la época en la que España fue sede de la Conferencia Internacional de Paz para Oriente Medio, en el Palacio Real de Madrid, se nos veía como un país absolutamente neutral y como un partícipe importante, una pieza importante de la política internacional para conseguir poner... Con influencia. Con mucha influencia para poder poner de acuerdo a israelíes y palestinos, ¿no? Y conseguimos sentar a toda la gente que conseguimos sentar en el Palacio Real, ¿no? Pero claro, ahora se nos ve como un país absolutamente denostado con nuestra política exterior, y no es una crítica, digamos, directamente a este Partido Socialista, ya nos viene de la época de Zapatero también, que fuimos muy castigados, digamos, en nuestra política exterior. Y ahora, digamos, que todo el cúmulo que ha sucedido ahora de Trump, con la llegada de Trump, con la política con respecto a la paz en Ucrania, cuando ahora... a mí me sorprende mucho lo de Macron de convocar esta reunión de urgencia, pero si llevamos un año... Llevamos más de un año de guerra en el tema de Ucrania y nunca se ha convocado una reunión para ver a ver qué pasaba. Entonces lo que te viene a decir un poco es que Trump lo que ve los americanos, no Trump, antes Biden, antes Bush, antes... Es decir, es que los americanos, yo creo que están cansados, no quiero utilizar otra palabra, pero yo creo que los americanos están absolutamente cansados de venir a salvarnos el trasero a los europeos, desde Woodrow Wilson, que tuvo que rescatarnos en la Primera Guerra Mundial, luego un señor que se llama Roosevelt, luego Truman y luego Clinton, Bill Clinton, cuando tuvo que venir a rescatarnos porque no éramos capaces de solucionar el problema de Yugoslavia, que llevábamos años de guerra de Yugoslavia y tuvo que venir el señor Clinton. ¿Pero por qué? Porque su opinión pública le presionó para decir, oye, vamos a parar el tema, pare usted el tema de Yugoslavia y la muerte de civiles. Y Clinton, acuérdate, que mandó a la Sexta Flota y en menos de 48 horas había levantado el cerco. Yo creo que los americanos están cansados de venir a solucionarnos los problemas y más cuando nosotros decimos, no, es que somos aliados en la OTAN, pero luego cuando llega, es decir, no cumplimos las promesas. España hace años que ha dejado de cumplir las promesas que ha hecho con respecto al PIB, del gasto militar, que no cumplimos absolutamente. Sí, estamos absolutamente bajo mínimos porque cuando David Alandete, nuestro compañero de ABC, le pregunta ahí en el despacho Oval, él se sabe perfectamente, dice España especialmente en esto del gasto militar. Pero claro, además Trump ha hecho así plum en el tablero, los intereses, los ejes han cambiado.
casi diría que no hay frentes definidos. Yo creo que hemos vuelto a la Guerra Fría. Hoy lo venía escuchando, yo creo que hemos vuelto a la Guerra Fría, donde Claro, estaba pero- Estados Unidos y Moscú, Washington y Moscú. Claro, y fíjate, en el caso nuestro, que esto viene efectivamente, y verdad, Eurico, lo hemos hablado muchas veces en el programa, viene de la época de Zapatero, etcétera. Claro, ya Trump en el primer mandato creó un nuevo eje, y era un nuevo eje que era Washington, Rabat, Rota todavía, Algeciras cada vez menos, tú me entiendes, Sí. me entendéis los dos, Jerusalén. Y eso lo va a reforzar en esta segunda, hace pocos días, por ejemplo, yo lo cuento mucho estos días, pero es verdad, la gran Claramente. logística Mars, la empresa logística Mars, se ha retirado de Algeciras después de años y se ha situado en Tánger. Rota, pues porque todavía, ya veremos, Rota si no termina también en Tánger o en Teto o en algún sitio de estos, ¿no? Esa era una de las amenazas que hacían en la política exterior americana a España, que como siguiéramos tocando las narices, iban a trasladarse. Ya pasó con los radares, que tú y yo lo hablamos creo que en algún programa tuyo, Sí. con los radares de la Agencia de Seguridad Nacional, que lo presentaron a España. España dijo que era una interferencia de una agencia de inteligencia extranjera en territorio español y se le prohibió. ¿Y qué hicieron? Lo instalaron enfrente porque el rey de Marruecos le dijo, oye, bienvenidos, instalando Claro. aquí. Y los instalaron ahí tienen las antenas. ¿Tú estás de acuerdo, Eurico, en que dice Eric, bueno, es que yo creo que dice educadamente Eric, es que yo creo que los americanos están un poquito ya hartos de pagarnos la fiesta, ¿no? Por decirlo así, ¿tú estás de acuerdo? Y que Trump ha dicho, yo es que mis intereses ahora mismo son otros, chicos, espabilad. Están hasta los perendengues de pagarnos la fiesta el punto lo ha puesto Eric cuando efectivamente el mejor resumen es que se nos ve, España ahora mismo es un socio o un aliado, llamadlo como queráis, poco fiable. Poco fiable. Ese es el sintagma que define absolutamente nuestra política exterior en los últimos años, hombre, y las pruebas, pues en fin, a ti, a los tres, por supuesto, pero en fin, tú sabes mi peripecia, nos ha costado a algunos, pues sangre, sudor y lágrimas y unas cuantas querellas por intentar ahí meter el dedillo en todo lo que tiene que ver con el viraje de 180 grados de la política exterior española con respecto al Sáhara, pasándose por el arco, por el forro de sus caprichos, que no había consultado ni con Álvarez, que Álvarez lo supo media hora antes, las cosas como son, y esto está contado y está documentado, pasándose por el forro de sus caprichos a la Unión Europea y pasándose a todo lo pasable por cuestiones absolutamente personales. Y llegará un momento, y algunos nos hemos comprometido, nos hemos conjurado a que conoceremos por lo menos parte del material pues que fue espiado, que fue volcado de los teléfonos personales del presidente del gobierno de España, de 3 ministros, la de Defensa, el de Interior y el de Agricultura, que no es un ministro en absoluto menor para los intereses marroquíes, y decían, y esto como no lo tenemos probado, siempre decimos presuntamente, de la señora esposa del presidente del gobierno, al que yo califico todas las mañanas cariñosamente como el figura, y esto pues es así. Y ahora, pues con los deberes que nos ha puesto Trump y que nos ha puesto este señor, que estuvo el otro día el viernes en Múnich, y la lió el señor James David Vance, con ese discurso que, bueno, pues a algunos les habrá gustado más, a otros menos, 15 minutos que pasarán a la historia, indudablemente. Sí, yo me lo vi entero y es impecable, quiero decir, porque básicamente es venir a todos, terminan todos aplaudiéndole, como diciendo, no sabemos si aplaudir o qué hacemos, ¿verdad? Claro. Pero vino a darnos, a decirnos, chicos, esto no es así. Oye, esto que ahora dice, y tú de estas cosas sabes bien, ¿no? ¿Alguna vez conoceremos las conversaciones, Eric, de Pegasus? A mí me sorprende que Israel no las haya hecho públicas, porque yo estoy seguro que Israel las tiene. Y estoy seguro que Israel tiene, y esos rumores que hay sobre la operación montada, que fue lo que se habló, una operación montada por la inteligencia marroquí con respecto que cazaron a la esposa del presidente en una operación rara en Tánger, un tema inmobiliario, ¿no? Eso es lo que se habla. Pero, claro, quien tiene esas conversaciones es Israel. Lo que yo no entiendo es por qué Israel no las saca. Es decir, porque la posición española ha sido absolutamente brutal con respecto a Israel, tanto el reconocimiento del Estado palestino con Noruega y con Irlanda, y que no haya presionado, que Israel no le haya presionado al gobierno español, pues como está haciendo directamente Marruecos. Marruecos tiene a España absolutamente apretado por te iba a decir, por la entrepierna, y nos hace, bueno, pues que estemos cediendo ante Marruecos ante muchas cosas, ante el estupor
no te digo de la población española, porque la población española no se entera de nada, pero ante el estupor de muchísima gente, de analistas políticos, de periodistas, que estamos preguntando, pero ¿qué hay con el tema de Marruecos? ¿Por qué el tema de Marruecos? ¿Por qué esa cesión a Marruecos? Bueno, es verdad que Israel no da la sensación de presionar mucho con ese tema, No. pero ya le está haciendo a un socio preferente. Israel tiene una alianza claramente tecnológica, estratégica, militar, empieza a tenerla también, con Marruecos, absolutamente, con el tema además de la tecnología, por ejemplo, para producir cannabis medicinal y en tantísimas cuestiones. En definitiva, esto es un caso de espionaje marroquí con tecnología israelí. Israel no presiona a No, España, pero de alguna forma le está haciendo un favor a Marruecos que le está permitiendo presionar a España. Y Ya bueno, es un favor. Y bueno, y también porque Israel está agradecido a Marruecos, porque Marruecos en ningún momento ha sido crítico con respecto a la política que ha tenido Israel con respecto Sí. a los bombardeos en Gaza. Ha sido muy cauto. Muy Pero cauto. también, ¿por qué? Porque cuando Marruecos reconoce a Israel, es porque Estados Unidos le ha dicho, tenéis que reconocer a Israel Claro. si queréis tener un papel preponderante, ya no Así tanto en África, no tanto como la cabeza de África, sino ya con los pies de Europa, Con los pies porque de Europa. Marruecos tiene mucha influencia con Francia, que la ha tenido históricamente, Correcto. está teniendo muchísima influencia con Meloni, es decir, que al fin y al cabo, pues está teniendo un papel muy importante, pero ya con respecto a Europa, ya no tanto como África, y yo creo que Marruecos ya no le preocupa el escenario político del norte de África, porque para eso a ellos no les interesa. Ellos ya están mucho más en las decisiones que se toman en Europa, Claro, con respecto a la inmigración, por ejemplo. Claro, y en mitad de todo esto, y hablábamos de Pegasus, y hablábamos de esa operación que probablemente tiene su centro en Begoña Gómez, o su punto originario, dicen, ¿no? Supuestamente en Begoña Gómez, o en conversaciones, o en asuntos de Begoña Gómez, pues seguimos aquí con la fiesta nacional. Hoy, por ejemplo, el asunto novio de Ayuso, te he puesto ahí detrás a Eric, pues a Óscar López, al fiscal general, que te está mirando por ahí como... Sí, a ver qué digo. A saber qué dices, ¿no? Sí. Le veo borrando sus Hoy tenemos conversaciones en un avance, en un capítulo más del tema del fiscal general del Estado, pues el juez ha dado un pasito más, ¿no? Y era el previsible, después de tomar declaración al propio fiscal general del Estado, a su número 2, a Villafañe, y a la fiscal jefe de Madrid, a Pilar Rodríguez, pues se ha producido lo que se esperaba, que el juez ya ha dado un pasito más al terreno político y ha citado a declarar como testigos a Pilar Sánchez Acera, a la número 2 de Óscar López, y al exsecretario de Estado, Francesc Vallès. Esto entra en la vía ya, digamos, del terreno político, Eurico. Bueno, esto entra en Del la terreno vía que político, no por habíamos... parte del juez, sino de los posibles responsables, de quién tenía todos esos papeles y quién filtró la historia del novio de Ayuso. Claro, es decir, al final el esquema es el mismo en todas y cada una de las ramificaciones que tienen estos asuntos, cuyo vértice, parece una obviedad, pero conviene recordarlo todos los días, varias veces cada día, cuyo vértice siempre es el mismo, que no es otro que el presidente del Gobierno de España, secretario general desde 2017, que fue reelegido del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez Pérez Castejón. De igual modo y manera que en los sumarios que están abiertos, los dos que están abiertos, principales en la Audiencia Nacional, y que tienen que ver primero con Koldo García Izaguirre, que era un matón o un portero de locales nocturnos, y después pues, con José Luis Ábalos Meco, que fue el vicario de Dios en la tierra, porque fue el número 2 en la práctica del Partido Socialista y el titular de la cartera que más presupuesto tiene de largo del Consejo de Ministros, 36 mil millones, que hay que manejarlos, que hay que manejarlos, y que estaban en manos de dos tíos, pues que de repente pues nos vamos enterando por las pruebas de Aldama, pues bueno, pues que un fin de semana les alquila ahí, bueno, es que hay 50.000 pisos y lo va a ir sacando todo, y es fenomenal, ¿no? Un fin de semana para 4 personas, Koldo y Ábalos, y otras 2 pues chavalas de la agenda que tenía el tal Koldo, pues que debía ser oro molido para cuando te quieres distraer después de un día duro de comités federales y demás gaitas. La pregunta que nos hacíamos en estos dos sumarios, luego está el otro, el de la trama de hidrocarburos, que no es menor ni muchísimo menos, es hasta dónde iban a llevar el cortafuegos. Si se iba a quedar en Koldo, después se iba a quedar en Ábalos, después iban a llegar hasta arriba, hasta el figura, o iban mientras tanto a imputar también en terminología antigua, ahora investigar
a un par de ministros o tres, Ángel Víctor Calienta Quesales, el ministro canario, y de paso Santos Cerdán, el todopoderoso número 3 del PSOE, y aquí estamos viendo la misma secuencia. Este caso es peligroso también para el figura, es peligroso también para Sánchez. ¿Por qué? Hombre, vamos a ver, porque Pilar Sánchez Acera, que no es nadie por sí misma, es la número 2 de un tío pues que era el jefe de gabinete, fue el jefe de gabinete y le costó 2 ataques de ansiedad por los gritos que debía de pegarle Sánchez, esto está documentado, ¿eh? Y ahora es ministro de transición de la cosa esta digital, responsable, entre otras cosas, de darle una televisión a José Miguel Contreras y a los amigos de Prisa, Vicente, que esto lo hemos hablado en muchísimas ocasiones tú y yo, y de Óscar López, pues hombre, directamente a quien podía dar las órdenes. ¿Quién podía dar las órdenes? Joder, el presidente del gobierno. ¿Por qué se ha hinchado a borrar en 2 ocasiones, nada más y nada menos, este paisano que está aquí en las imágenes saludando efusivamente? En fin, le falta hacer una reverencia florentina a los Kennedy de Pozuelo. 5.872 mensajes borró como si lo fueran a prohibir al día siguiente, pues porque hay mucha gente que presuntamente tiene la presunción de que buena parte de ese tráfico whatsappero, o sea, la aplicación que utilizaran, porque estos son tan idiotas que seguramente utilizarían WhatsApp, que muchos de ellos directamente la vía es Pedro Sánchez, son mensajes de Sánchez a Álvaro García Ortiz y de Álvaro García Ortiz a Sánchez. Esta semana es muy importante, Vicente, permíteme que recuerde un poco la agenda. Mañana, dentro de unas horas, declara Koldo. Y el jueves declara Ábalos, que estaba citado para mañana, pero su abogado tenía otro señalamiento y va a declarar el próximo jueves 20, es decir, pues en horas, en 72, en menos de 72 horas. Después de la declaración de Ábalos, una vez que le han levantado ya el foro parlamentario y han votado a favor del suplicatorio y todo esto, se va a producir lo que técnicamente, jurídicamente se llama una vistilla de la cual podría salir esposado y rumbo a Soto del Real, si el juez decreta prisión provisional sin fianza. Para esto, ¿qué tiene que entender el juez? Que ocurran 3 cosas: o posibilidad de que haya reiteración en el delito, destrucción de pruebas o riesgo de fuga. Lo primero es inviable, que un delito va a reiterar este ya no puede reiterar nada. Destrucción de pruebas, hombre, destrucción de pruebas, si quisiera destruir pruebas, pues ya las habría destruido todas. Ese riesgo pequeñito, pero no es menor. Y de fuga, bueno, pues dependerá, como en tantas otras cuestiones jurídicas, pues del criterio del juez, pero no es descartable. Por eso el jueves va a ser un día muy, muy importante en la agenda de este sumario, que es, no sé si el más importante, pero uno de los principales. Y en cuanto al sumario del novio de Ayuso, pues exactamente lo mismo. Es un asunto que, por lo que sabemos al figura, le pone especialmente nervioso, porque todo lo que tiene que ver con Ayuso, yo creo que Sí, llevará meses cumpliendo la caseta del perro, es una cuestión ya porque química. Begoña tiene que estar muy celosa. Todo lo que tiene que ver con Ayuso le pone muy nervioso a Sánchez. Oye, claro, citas personajes. Hemos ido sabiendo cosas y ahora las comentaremos también con Eric, ¿no? De Aldama, por ejemplo. Aldama ha entregado al juez los recibos del alquiler del famoso chalet de la calle Oquendo, en el que iba a dormir Delcy Rodríguez el 20 de enero de 2020 en su famoso viaje que se frustró, pero que pisó finalmente España, el de las maletas, etcétera, etcétera. Hoy Aldama ha entregado al juez, además, y eso viene también en uno de los informes, una imagen muy curiosa que yo quiero que Mario nos la ponga, porque es un selfie de Koldo que manda a Aldama, en el que ahí está, es uno de los contratos supuestamente amañados, pero entonces se lo manda y entonces en el reflejo se ve a Koldo. Es que esto es muy grande. Ahora le preguntaré a Eric si podemos fichar a este, no sé, para CNI, para la CIA, para el Mossad. ¿Sí? Es el espía perfecto. Es el espía perfecto, ¿no? Vaya crack, el tío. Es que lo más gracioso de todo es que saldrá Koldo diciendo que eso no es él, que ese no es él. Probablemente saldrá diciendo que no es él, ¿no? Que no era él. Que como además vivimos todo, estaba escuchando a Saurico con todo el tema del número de Óscar López, es que todavía la gente a la que se está siendo convocada por el juez, citada por el juez, todavía siguen haciendo declaraciones públicas diciendo no, yo es que yo no tuve nada que ver, yo no conocía al señor Aldama. Al final digo, pero es que al final todo el gobierno conocía al señor Aldama. Todo el mundo hacía negocios con Koldo, todo el mundo hacía negocios con el señor Aldama. Es decir, al final, pero bueno,
Yo siempre también siempre digo que lo mejor que le puede pasar a Sánchez es que juzguen a todos, los condenen a todos, porque le da tiempo a llegar al Tribunal Constitucional y poderles perdonar a todos. Nuestro Tribunal Indudablemente Constitucional sería sería el camino, perfecto. o siempre le quedará a la República Dominicana, ¿no? Como Sí. Eurico dice mucho lo de Bettino Craxi con la Túnez. Targentópolis en Túnez, ¿no? En Túnez, que se fue a la isla de Hierba a morir. A morir a la isla de Hierba para evitar las 2 condenas. Pero claro, entonces Aldama tenemos que entrega los recibos, entrega el selfie Bueno, no es un selfie, realmente es un pantallazo que hace del contrato supuestamente amañado, luego viene al lado todos los contratos de carretera supuestamente amañados, donde ahí los tiene todos, carretera comarcal de no sé dónde, la carretera de Asturias, la otra, bien, lo que ya les hemos contado 1000 veces, ¿no? Y marcadas además donde supuestamente cobraban comisiones. Sí, además está muy bien toda esta serie porque hasta hace poquito, hasta hace una semana, todo en bloque, el bloque del Partido Socialista, de comunicación del Partido Socialista, acusaban a Aldama de haber salido de la cárcel diciendo que iba a lanzar una serie de documentos y pruebas que él tenía y que lo que se demostraba era que Aldama no tenía ninguna prueba, ¿no? Entonces, claro, hoy están todos callados porque hoy han dicho, anda, esto, cuidado las cosas que tiene. Él va dando, tiene un magnífico penalista que es el señor Choclán, y que están dándolas con gotitas, están marcando el tempo de las pruebas. Y luego, evidentemente, lo hemos comentado 1000 veces, ni el fiscal Pastor ni el juez se lanza a darle la libertad por una mera declaración de voy a colaborar, sino porque han podido comprobar, y se lo había ordenado a UCO, que algunas de las pistas que va dando son ciertas y por tanto hay indicios de que efectivamente estamos ante pruebas de posibles delitos y que efectivamente está colaborando. Ya lo único que queda es en los próximos documentos con el reflejo del señor Ábalos y ya es lo único que queda ya. Oye, no es descartable, Eurico, que en una de estas aparezca Ábalos también reflejado. En la piscina en Valladolid. Porque es todo muy de torrente, como lo de las señoritas, porque claro, es que Aldama ha aportado también no solo el recibo de los 3.100 euros que pagó por ese chaletazo que al final no ocupó del Sí Rodríguez, que era para 5 personas, por cierto, yo no sé quiénes iban a ser el resto, pero también reservas de los pisitos de la calle Atocha y de la calle Ayala también, donde Ángel Víctor Torres y Ábalos, según Aldama, iban con señoritas. Claro, es todo muy de torrente. O sea, que no es descartable que aparezca en un selfie de estos también un día Ábalos, ¿no, Eurico? Totalmente. Por cierto, déjame 10 segundos solo hacer un paréntesis. Vi el otro día La Infiltrada, que no la había visto. No sé si habéis tenido oportunidad de verla. Sí, yo la he visto yo también. Me gustó mucho. Es extraordinaria. Los que hemos vivido los años de plomo es que no puedes ponerle ni una pega. Felicité el otro día en Twitter a Santiago Segura, lo digo por lo que comentas de Torrente, al gran Santiago Segura, que me respondió enseguida y tal. De verdad, la gente tiene que ir a ver La Infiltrada. Pues para que no se pierda la memoria y para que la gente sepa. No, todo es de Torrente. Yo no descarto que en una imagen de estas pues acabe recortándose una figura femenina. Recordad también, es que cada día son Roldán. Distintas. Roldán, ¿os acordáis lo de Roldán? Roldán con los calzoncillos y el patito. Con el patito y los calzoncillos que no encajaba, que se salía algo por los calzoncillos. ¿Os acordáis? Los calzoncillos de lunares, aquellos. Sí, hombre. Y el otro día Aldama, cuando ya es de vergüenza. Dice que prácticamente han terminado. Ahí está el figura, este es otro figura, que han terminado de volcarle el teléfono, de desencriptar su teléfono móvil y de volcarle. Recordáis que hasta hace unas semanas decían, no, esto está fastidiado, el desencriptar esto y tal, y debió de decirle a través de Choclán a los responsables del asunto, el sede judicial y los de la UCO, que no se puede desencriptar, sujetadme el cubata, que os voy a decir qué peritos pueden desencriptar, y yo le voy guiando. Y joder, que si les ha ido guiando, porque una de las más divertidas de las muchas, que no sabemos todavía todas, las iremos sabiendo, es cuando estaba la señora, como yo la llamo muy respetuosamente, la señora, estaba presente cuando llama al presidente del gobierno, a su señor esposo, y le dice, oye, que ¿cómo va esto del rescate? Coño, se supone que fue desde San Petersburgo. Se supone que fue en las noches de San Petersburgo y sin escoltas en la habitación. Y sin escoltas en la habitación. Recordad que a todos estos señores, bueno, este era más Barrabés, comparten una pasión que es la pasión por la nieve, que fue donde se conocieron todos ellos. Barrabés,
y la pareja presidencial. Y claro, estar en San Petersburgo a las 12 de la noche, que vosotros conocéis muy bien aquello, mucho mejor que Sí. yo, las 12 de la noche en San Petersburgo son como las 4 de la mañana en Madrid o en cualquier ciudad europea. Pues hombre, también he dicho yo con toda la coña y todo el respeto, señor presidente, que he podido en algunos editoriales en las últimas semanas, que, hombre, al principio decía, también decía que no conocía al Dama, y yo decía, hombre, pues le convendría conocerlo, porque si su señor ha estado, por lo menos que sepamos, o que esté documentado en una ocasión, a las 12 de la noche, con este Claro. señor y con Javier Hidalgo, CEO que lo era en aquella época Al de la final, compañía sí, Globalia, pues hombre, Sí. igual le convendría a usted conocer o tener Al, alguna referencia del tal Sí, Eric. Víctor de Aldama. Nos vamos a seguir divirtiendo. Eric. al final, Eurico, es que nadie conocía al señor Aldama. Tú recuerdas cuando empezó todo el Claro. caso, nadie conocía al señor Aldama. Reyes Maroto no conocía a Coldo. Al final, tú dices, bueno, ¿y estos dos señores de dónde salen? El señor Coldo y el señor Aldama, ¿de dónde salen? Claro. Porque nadie conoce a estos dos señores. Y al final empiezan a tirar de la manta y al final dicen, bueno, sí, yo me hice una fotografía, pero igual, acuérdate, la fotografía que tiene Aldama con el presidente del gobierno. Sí. Dice, no, es que, Sí. claro, es que el señor presidente se hace fotografías con muchísima gente al día. Y luego le dice, no, es que ha salido otra imagen donde se le ve en un meeting justamente sentado detrás. Yo digo, no sé, ya Claro. por cuestión de seguridad, no se mira a la gente que se sienta alrededor de nuestro presidente del gobierno. Claro. Y entonces al final descubres que es que todo el Partido Socialista conocía, y Ferraz conocía al señor Coldo y al señor Aldama. Bueno, fijaos además, ¿os acordáis que en el caso de las offshore de Sorprendente. Panamá, a José Manuel Soria, el PSOE, le exigió la dimisión por mentir? Porque Sí. al final simplemente tuvo que dimitir por mentir. Aquí tenía que haber dimitido todo el gobierno, Bueno, ¿no? y tú recuerdas que aquí se montó una moción de censura contra un gobierno del Partido Popular, contra el señor Rajoy, por corrupción. Y porque alguien tenía que venir a limpiar la clase política de este país. Y los españoles, yo no te digo los españoles, te digo los periodistas, los tertulianos, los analistas políticos, son los que están realmente con los ojos abiertos ante todo lo que está sucediendo. Porque yo sigo... perdonadme porque criticamos a la clase política española, que es de vergüenza, pero claro, es que sale a la calle, no hace falta, sale a la calle y pregunta, oiga, ¿qué le parece lo del fiscal general? Claro. Y la mayor parte de la gente te dice, ¿eso Claro. qué es? No tienen ni idea. ¿Qué pasa? Claro, fijaos que Y esa es la es gente, verdad. no, pero y cuidado que yo estoy a favor de la democracia, no quiero decir que se me tome por lo contrario, pero esa es la misma gente que vota igual que tú. Sí, sí. Igual que Eurico, igual que yo. Igual. Es la misma gente que va a llegar al gobierno y va a decir, venga, elecciones generales, voy a depositar mi voto por el Partido Socialista o por Sumar, que tienen casos de corrupción. Al final es que dices, bueno, es que al final, como decía Winston Churchill, ¿no? Tenemos los políticos que nos merecemos, efectivamente. Y, por cierto, sobre todo esto aporto yo que la Guardia Civil va, como igual que en el caso del fiscal, el caso de la investigación del fiscal general, y se va avanzando porque la justicia no va al ritmo que va, y precisamente porque son investigaciones serias las de la Guardia Civil y serias las de los jueces, no van ni al ritmo de los periodistas, ni al ritmo de X, ni al ritmo de nada, van al tiempo que tienen que ir y punto, ¿no? Y esas son las garantías, ¿no? Pues en el caso, igual que va avanzando una, pues en el caso de Santos Cerdán, aporto yo, también va avanzando la investigación de la Guardia Civil, y a lo mejor, no sé en qué tiempo, pero tendremos novedades en breve. De manera que, oye, En unos claro, días. ¿El qué? En unos días, sí, ¿no? No, perdón, en unos días. Yo Sí, creo que sí, en sí. pocos días. Claro, yo, al hilo de todo este panorama general que estamos describiendo, Eric, claro, decía el otro día Santiago Segura, citaba por La Infiltrada, ¿no? Magnífica película, ¿no? Que además cuenta la historia, que es la primera escena, no la voy a destripar, pero hay una primera escena que mucha gente no ha entendido y que corresponde a la historia real de otro infiltrado que hubo en ETA. Y no voy a contar nada más, ¿no? No. Y Recomiendo que además lo cuenta tal cual ocurrió, y que desemboca en la necesidad de volver a infiltrar, y es cuando piensan vamos a infiltrar a una mujer. Sí. Eso Claro. es lo que Perdonad, ocurre. solo 10 segundos, porque es amigo de los tres y lo merece. Recomendamos también, que en alguna ocasión has juntado a Eric y a Fernando Rueda, nuestro gran amigo Fernando Rueda, la lectura imprescindible de Líneas Rojas, del libro de Fernando Líneas Rojas, que también lo dio a la imprenta hace unos meses, y donde, sin destripar nada, para quien no lo haya visto y le estemos generando un interés, donde también hace referencia a ese infiltrado del que usted me habla y a muchas otras batallas, vamos a llamarlo así, de la lucha antiterrorista de aquella época,
pues que todavía no están, lo hace en forma novelada, lo hace muy bien, igual que lo hace Eric también en todos sus libros, que son extraordinarios y brillantes y además entretenidos de leer, pues lo hace también que son lecturas absolutamente imprescindibles para quien quiera entender unos años que fueron determinantes en la historia reciente. Es muy curioso porque además no solo ha sido un éxito de público Sí. La Infiltrada, sino que uno de los sitios donde más se ha visto ha sido el País Vasco. Razón por la cual a Sí. nuestra inteligencia cultural no le va a interesar seguir haciendo este tipo de películas, no vaya a ser que la gente Bueno, empiece a descubrir mira, un relato diferente de las cosas, ¿no? Bueno, mira los haters que han salido en redes sociales criticando el discurso de la De productora, la productora. cuando recibe Claro. cuando recibe el Goya, Claro. que además que no dijo absolutamente nada. Nada. No dijo, oye, Tarras, es que sois una panda de hijos de perra. Que es Lo lo único que que dijo se es podría que haber dicho. es un gran recuerdo a las víctimas del terrorismo. Lo que pasa que, claro, que vivimos en un momento social en España donde hablas de las víctimas del terrorismo y te miran como un fascista. Entonces dice, ya al final ya no Claro. sé si puedo decirlo, si no puedo decirlo, porque al final nos hemos autoimpuesto una censura que dice, es que como hablemos de las víctimas del terrorismo en ciertos foros, nos van a tachar de Bueno, no sé qué. lo que dijo Santiago Segura O sea, Albert Castillón, buenísimo, que, muy que- bueno. que Lo- le dijo, lo vamos vi. a ver, Lo vi. estamos locos, vivimos en un país donde recordar a las víctimas del terrorismo, defender el campo, porque además la productora María Luisa Sí, sí. Gutiérrez es del campo, Sí, sus sí. padres eran de un pueblo de Guadalajara y ella dice, Sí, sí. yo estudié gracias al esfuerzo de mis padres en el campo. Y tres, destacar que hay películas como las de mi socio Santiago Segura, que hacen músculo, sí. tipo Torrente, y hacen industria, resulta que se ha convertido en ser fascista. Y, dice, y decía Santiago Segura, así como hablar, iros a cagar, ¿no? Sí, pero bueno, se lo puede permitir Santiago Segura, porque Santiago Segura debe ser de los pocos productores españoles que hacen películas de masa, donde va la gente en masa a ver sus películas, sus comedias, sus comedietas, porque no solamente tiene Torrente, tiene muchas comedias Sí, sí. muy buenas, que incluso me contaban que estaba viendo Estados Unidos de comprarle alguna de las películas para adaptarlas a Estados Unidos, ¿no? Pero claro, es el único que se lo puede permitir porque tiene millones de personas viendo sus películas. Ya. Pero claro, el problema también, tú sabes que el sector del cine también ha sido exactamente igual. A mí me sorprende incluso, fíjate, yo cuando me enteré, yo he visto también La Infiltrada, y me sorprendió cuando, además sabiendo quién era el productor, porque el productor no era ella, el productor principal ha sido Santiago Segura, que Santiago Segura ha sido un gran crítico con el mundo del cine, porque siempre ha sido de la izquierda, siempre ha estado controlado por la izquierda. Entonces me sorprendió que le dieran un Goya. Me sorprendió mucho. Pues, Pero es una película que se lo merece, ¿eh? se lo merece, está muy bien hecha. Espectacular. Muy bien hecha, fantásticamente, Espectacular, sí. fantásticamente bien Sí, hecha. sí. Esa es la realidad y además Sí, sí. hay Muy quien la- dura, muy muy dura. dura. Y además mi hija, por ejemplo, y tengo que decir 21 años, la vio el otro día y se quedó impactada. Sí. Porque incluso siendo mi hija, tengo que decirles, verdad, que en casa ha vivido mucho más esto de ETA y lo conoce más las Sí. dos, ¿no? Y por tanto tienen ese entorno que les ha permitido saber de qué historia estábamos hablando, pero quedó impactada realmente, ¿no? Sí. Por el sacrificio de una mujer Sí, sí. y eso es al final un poco el sinsentido del país al que hemos llegado, ¿no? En el que ellos están en la calle, el gobierno vasco dio el tercer grado al psicópata de Sergio Polo justo la semana anterior a la ceremonia de los Goya, y el otro, Kepa Echevarría, resulta que lleva hace años en libertad y se dedica a hacer ilustraciones de cuentos infantiles. Y mientras Así es. Arantxa Berradre, cuyo nombre real todos sabemos que no es ese, y el resto probablemente de infiltrados, porque al final ETA era un queso gruyer, esa es la realidad, Sí. van a tener que seguir viviendo toda la vida ocultos. Ha pasado con infiltrados Sí, sí. del MI5, con Sí, el sí. IRA, que el IRA ya no mata, pero cuando se ha descubierto su identidad de repente han aparecido muertos. Sí, sí. Eso ha ocurrido. De todas formas, pero yo creo que también eso ha sido un problema de la historia con respecto a la sociedad española. Es decir, el que durante muchos años empezó con Zapatero, y ha continuado mucho más duramente con el gobierno este de dos cabezas de Sánchez con Podemos, donde se nos ha... A nosotros no, porque nosotros lo hemos vivido, pero se ha impedido a la gente joven, como tu hija que tiene 20 y tantos años, a que desconozcan absolutamente lo que pasó aquí hace 10 años. Sí. Porque es que hace nada dejó de matar ETA. Es que la frase fue tremenda. Pero- Cuando la productora dice la memoria histórica es también la más reciente. Pero también, oye, pero déjame decirte, también ha venido muy bien toda esta política contra Franco para que nuestra gente joven, mucha gente joven española diga, oye, ¿quién era Franco? quién era Franco? Ostras, voy a leer a ver quién era este tío, que lo sacan tanto en las campañas electorales del Partido Socialista. Vamos a ver quién era Franco.
Bueno, oye, yo creo que, yo no sé, yo quiero, ¿tú tienes tiempo, Eurico, o te despido? Que creo que tenías un poquito de Sí, prisa. Porque sí, quiero no, hablar no, me de, quedo. quiero hablar de esta última obra de Eric, que es El paciente A, la historia médica de Adolf Hitler, en Espasa. Bueno, ¿y qué nos cuentas? Porque lo que nos cuentas aquí es probablemente una parte de esta historia, ¿no? La más íntima y desconocida de la vida de Adolf Hitler, pero que es un Adolf Hitler en manos de un tal doctor Morel, Theodor Morel. Theodor Morel, Sí, que Theodor lo Morel. tenía empastillado. Sí, sí, sí. Cuéntanos. La historia, mira, en el año 73, un gran periodista que tú conoces, que es Joachim Fest, Sí. el famoso autor del hundimiento, él escribe una de las grandes biografías que se llamó Hitler. Era el nombre de la biografía que le escribe. Él dice a la revista Stern, en una entrevista, que ya no hay nada más que decir sobre este personaje. Es decir, ya se ha dicho todo con la última biografía que él ha escrito, ¿no? Era una biografía de 800 y tantas páginas que ha escrito Fest. Claro, desde que él dice eso hasta ahora se han desclasificado, los Estados Unidos, pues estaban en los archivos nacionales de Estados Unidos, han desclasificado más de 9 millones de páginas relacionadas con Hitler y con el nacionalsocialismo. En el año 81, por orden del secretario de Salud del presidente Ronald Reagan, se decide desclasificar los diarios de Theodor Morel, entre tantos documentos, ¿no? Theodor Morel era un tipo muy curioso, porque Theodor Morel, yo empiezo a mirar a ver quién era, o sea, sabía que era el médico, pero digo, a ver qué referencias hacen otros autores sobre Theodor Morel. Y es curioso, porque Joachim Fest, por ejemplo, solo lo cita una vez. Nada más. Solo lo cita, sí, Solo ¿verdad? lo cita una vez, nada Sí, más. sí. Y lo cita como compañero de partido de Adolf Hitler. Por ejemplo, Bullock, que ha escrito los dos grandes tomos, se llama Hitler y Stalin, Vidas Paralelas, que son dos tochos de más de 2000 páginas, tienen casi los dos libros, solamente citan en 4 ocasiones a Theodor Morel. Luego vi otras autobiografías escritas por gente que fue muy cercana a Hitler. Por ejemplo, la autobiografía de Albert Speer, el arquitecto de Hitler y ministro de Armamento, donde solamente lo cita 2 veces, en 2 ocasiones, y lo cita como un matasanos, como un médico aficionado a las pastillas y a las jeringas, ¿no? Es decir, claro. A ti te pica la curiosidad y dices, voy a ver quién es Claro. este y qué hacía, ¿no? Curiosamente, cuando era el tío más cercano a Hitler, era el tío que lo veía, era el tipo que lo veía desnudo a Hitler, el que le hacía los chequeos médicos diarios. Claro, analizas que la gente cercana a Hitler, que escribió autobiografías después de la guerra, le tenían envidia. ¿Por qué? Porque era el tipo, conjuntamente con Eva Braun, era el personaje más cercano a Hitler, era su médico, ¿no? Entonces pedí el diario, pedí a los archivos nacionales de Estados Unidos, pedí el diario, me lo mandaron, tiene 232 páginas, que abarca desde el año 40 hasta el año 45. Theodor Morel, realmente, históricamente, las anotaciones de Theodor Morel no te enriquecen a la historia que tú ya conoces sobre el nacionalsocialismo, porque digamos que Morel lo único que hace es que apunta 5 de junio, por poneros un ejemplo, 5 de junio del 44, le he aplicado al Führer un potente somnífero porque lleva días sin dormir. Claro. Que tiene un valor histórico enorme. Claro. No solo por el potente sinfonía. Por el día. Por los días. Por los días, claro. Es más, yo escribo mi libro en un lado, en la izquierda, con el diario de Morel y en la derecha con una cronología de la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿qué pasa? Morel le aplica un potente somnífero el día 5 de junio por la mañana. Claro. 5 de junio del 44. Claro. El día del desembarco de Normandía. Claro, por la noche del 5 de junio al 6 empiezan a caer los primeros paracaidistas en la zona en las líneas, más allá de las líneas de defensa de Normandía, ¿vale? Para crear un segundo frente en la parte de atrás de la defensa alemana en Normandía, ¿no? Claro, a Hitler nadie lo despierta porque les da miedo despertarlo. ¿Cuándo se le despierta a Hitler? A Hitler se le despierta el 6 de junio a las 12 de la mañana, cuando ya en ese momento han desembarcado muchísimas tropas aliadas en las playas. Y claro, en ese momento, en el 44, ya Hitler tomaba las decisiones de forma unilateral, las decisiones de guerra. Claro, él no traslada 2 divisiones blindadas Panzer que estaban en Luxemburgo hacia las playas de Normandía para reforzar la defensa de Normandía. Claro, al final lo que analizas en el libro es
cuánto valía realmente, cuál era el coste económico de ese potente somnífero que dice Morell en su diario que le inyectó que le administró a Hitler. ¿Cuánto? ¿20 centavos? Si no le hubiera dado ese potente somnífero, tal vez a los aliados les hubiera costado un poco más llegar a las playas de Normandía. Que son cosas, ¿verdad? Sí. O sea, que estaba empastillado y dormido Hitler durante el desembarco de Normandía, prácticamente. Claro, tú piensas, por ejemplo, documentos que han desclasificado los americanos, que hasta el año 41, hasta abril del 41, en las farmacias, sin ningún tipo de receta, se vendía el Pervitin. El Pervitin era metanfetamina, era pura metanfetamina. Se calcula, en el 44 se calcula que más de 20 millones de alemanes están enganchados al Pervitin, a la metanfetamina. Pero claro, ¿pero por qué? Porque la vendían gratis, vendían la droga gratis. Es más, yo publico en el libro una famosa, está muy bien, es una famosa publicidad de unos bombones, que todavía sigue existiendo esa marca en Alemania, es una fábrica de chocolate, que vendían bombones rellenos de Pervitin. Y se vendía, digamos, a las mujeres alemanas para ayudarlas a adelgazar. Era un adelgazante pero claro, realmente lo que se estaba metiendo era metanfetamina. Claro, pero el Pervitin provoca cuadros de psicosis paranoide. Claro, efectivamente. Es que además el Pervitin, lo que los aliados nunca entendían era cómo se lleva a cabo la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Cómo las tropas alemanas de combate, de vanguardia, son capaces de aguantar combatiendo durante 3 días seguidos. Y es que, claro, el Pervitin fue realmente una droga, una metanfetamina creada en laboratorios para dar mayor resistencia a las unidades de combate. Oye, el doctor Morell le daba de todo, ¿no? Quiero decir que consumía, no vamos a desvelar el libro porque es interesantísimo, pero todo tipo, ¿no? Cocaína, anfetaminas... Hay un informe del año 46... Le daba de todo a Hitler. Sí. Hay un informe del año 46, que también he accedido a él, que se llama Hitler y sus médicos. Está basado en interrogatorios de la inteligencia aliada a todos los médicos, digamos, que en algún momento trataron a Hitler como paciente. Y hay una lista al final de todos los medicamentos que se le administraban. Morell llega a administrarle hasta 82 sustancias. Desde Pervitin, Mutaflor, oxicodona, lo que es la famosa oxicodona, la famosa droga americana que ha generado cantidad de adictos a la oxicodona, se le daba oxicodona, se le daba potentes somníferos porque no dormía, se le daba... tenía problemas gástricos, sufría de terribles dolores gástricos, y entonces Morell le administraba Mutaflor, que decía que era algo para regenerar la flora intestinal, pero que realmente tenía cocaína dentro de la mezcla del Mutaflor, y realmente lo único que le hacía era que la cocaína le suavizaba los dolores de estómago que tenía. Era un adicto a las drogas. En el año 45, digamos que toda esa adicción a las drogas le genera que en muy poco tiempo, y además la gente que escucha tu programa lo puede ver, con un paciente famoso de Parkinson. ¿Quién es un paciente? Michael J. Fox. Michael J. Fox, desde que le detectan el Parkinson hasta ahora, que le vemos ahora, han pasado muchísimos años. ¿Pero por qué? Porque por el tratamiento que le ha llevado a tener una vida dentro de lo que cabe más o menos confortable, más o menos una vida más o menos saludable, si se le puede decir así, en un paciente de Parkinson. Pero claro, Hitler en muy poco tiempo, en 1 año y medio, desde que se le detecta el Parkinson, hasta la última imagen pública que hay de él. ¿Cuál es? La imagen donde él está condecorando a las unidades de las juventudes hitlerianas. No sé si recordáis esa imagen. Sí. Hay muchas fotos, pero también hay imágenes de filmadas, donde a él ya se le ve con un temblor brutal en su mano izquierda. Es porque él ya no aguanta, no consigue mantenerse con la mano, y ya todas sus imágenes anteriores son sujetándose la mano por el Parkinson. Y dicen que probablemente se le aumentó los efectos del Parkinson por las drogas que tomaba. Oye, de todos modos, yo os pregunto a los dos, ¿no? Claro, la investigación, como todos los libros de Eric, además, en este campo, pues es magnífica. Ahora, ¿cuánto sabemos del nazismo? Y qué poco ¿cuánto sabemos y hemos visto de lo que hizo el nazismo, pero qué poco sabemos, o sobre todo qué poco hemos visto de lo que hizo el comunismo? Y eso es una desventaja
a la hora de escribir el relato y la historia que estamos sufriendo en Europa también? Y yo creo que porque el comunismo... Ahora te pregunto, Eurico, tu opinión también Yo sobre te esto. yo creo que es porque el comunismo fue uno de los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial y de los vencedores solo se habla de forma loable y de forma positiva. Es decir, Stalin, claro, la gente se olvida que Stalin firmó el pacto de hierro con Hitler, donde se repartieron, donde se iban a repartir Polonia. Pero claro, Bueno, se sabe que algunos generales americanos plantearon al presidente Truman llegar hasta Moscú, aprovecharla sí, y llegar hasta efectivamente. Moscú y Bueno, acabar con eso, pero bueno, uno de dijeron ellos que fue no. Patton, uno de ellos fue Uno Patton, fue que Patton, quería llegar que hasta lo veía Moscú. claro que el siguiente problema era este y que había que llegar hasta Moscú. Sí, lo que pasa que en ese momento, claro, hablas de un momento donde Europa está destruida, donde curiosamente también volvemos otra vez a la conversación de cuando hemos empezado, donde los americanos tuvieron que venir a sacarnos las castañas del fuego a los europeos, porque si no estaríamos todos hablando alemán, pero claro, tienes que pensar que del comunismo ya no, ¿eh? O sea, ahora hay grandes libros y grandes historiadores, la propia biografía de vidas Pero paralelas de Hitler hemos y visto Stalin. poco, pero claro, el impacto que tiene ver los campos de concentración o lo que allí se hizo, porque también hubo un debate, Claro. Sí. hubo un debate en las tropas aliadas, especialmente las americanas, sobre si grabar o no grabar aquello. Y la orden fue grabarlo para que se supiera. Y sin embargo, de lo otro, de los gulags, no hemos visto nada. Pero sencillamente porque Alemania se ocupó. Alemania Claro. fue ocupada, la Unión Soviética no fue ocupada. Entonces, claro, las cámaras occidentales jamás pudieron entrar en los gulag de Stalin. Y porque, claro, a Stalin era mejor no tocarlo porque había sido un Bueno, vencedor de la guerra. cuando cae el muro de Berlín, básicamente porque lo que hay es en Rusia una continuidad de régimen, como vemos con el señor Putin. Hombre, nosotros los tres éramos muy pequeños, pero todos recordamos cuando sale el primer libro sobre los gulags, es Alexander Solzhenitsyn, Solzhenitsyn. que Archipiélago Gulag, Archipiélago Gulag. que crea ese libro que fue, ¿verdad? Aquí creo que salió en los años 70 ese libro. Sí. Yo me acuerdo que mis padres lo tenían y yo en mi creo que casa lo estaba leí, también, sí. yo creo que lo leí a finales de los 80, de Claro. Solzhenitsyn, pero que realmente no hay tanta información, pero es sencillamente por eso. Oye, Eurico, Ahora sí que hay grandes libros sobre el tema. yo te planteo, claro, al hilo de esto, ¿no? La salud mental de nuestros mandatarios. Digo yo, el hecho de estar, Así yo es. que sé, en vamos a decir, la Casa Blanca o en el Palacio de la Moncloa, garantiza que nuestros mandatarios estén bien de aquí, sean personas equilibradas. Quiero decir, a efectos del perfil, por ejemplo, que vemos al presidente del gobierno y que lo ven especialistas, no nosotros, que no somos nadie, porque dicen, este señor tiene un perfil de narcisista, psicópata, sociópata, etcétera, etcétera. Eurico, esto debería ser una cuestión perfectamente debatible en público y es tabú. Hombre, claro que sí. Es más, a mí conforme transcurren los años me parece cada vez más fascinante el análisis del puro factor humano de los líderes. Es decir, porque al final, bueno, pues hay un constructo, un sistema, unas reglas para la política exterior y también para la política interna de los países, pero al final quien imprime el carácter o quien imprime la dirección, y voy a poner un ejemplo que está a 200 galaxias de esto, pero para que se me entienda muy bien y que nadie me malinterprete ni me extrapole, quien al final imprime una dirección determinada u otra para la política exterior, para la política interior y tal, es el conductor de turno, es el líder de turno. ¿Qué tipo de personalidad tenía Mariano Rajoy? Insisto en que nadie me entienda mal, porque estoy poniendo un ejemplo para que Sí, en fin, sí, pero te para entendemos. que Sí. nos puedan visualizar mucho mejor. Pues era un hombre diletante, era un hombre tranquilo, decían que era un hombre pusilánime, que era un hombre dubitativo, que era un hombre muy conciliador. ¿Qué tipo de personalidad tiene Pedro Sánchez? La has definido muy bien porque hay una miríada de especialistas que hace años que la han definido. Bueno, pues por no hablar de otro asunto que para Eric también, en fin, me consta o supongo que le resulta fascinante, como es no tanto ya el carácter que también, pero tiene que ver con el factor humano de los líderes, pues no sé, con ese punto esotérico, que era también tan caro tan querido para los jerarcas nacionalsocialistas, y que ha obligado a grandísimos líderes de la historia, y esto pues es relativamente reciente, la literatura que existe en torno a esto, que Erika ha trabajado mucho también, ese punto esotérico de consultar a magos, a videntes, a médiums y a la madre que parió a Paneque. Y al final tú reflexionas como ciudadano de infantería, como tipo que forma parte pues de esos cientos de millones de la ciudadanía de infantería de un país europeo, suponer, o de los Estados Unidos, o del área geográfica que quieren ustedes, y dices, joder,
es un tópico, pero nos viene bien, joder, en qué manos estamos o en qué manos hemos estado. Y eso nunca lo Adelante, llegamos a sí, saber. Eric. Pero déjame decirte, Eurico, que eh, yo soy más de analizar a los líderes políticos, no como vosotros que estáis con el día a día. Yo ya, gracias a Dios, estoy retirado de todo esto, ¿no? A mí me sacan del armario cuando escribo un libro, que Vicente me dice, y venga, vente a hablar de la actualidad y vente a hablar del libro, ¿no? Como Francisco Umbral, yo vengo a hablar de mi libro. Pero déjame decirte que a mí me sorprende mucho, yo soy un especialista, este es el cuarto libro que escribo sobre el nacionalsocialismo de diferentes facetas, ¿no? De diferentes aspectos. Claro, a mí me sorprende, veo mucho documental, porque me gustan mucho los documentales, muchos documentales yo los cito incluso en mi libro como fuente de información, ¿no? Entonces, claro, yo veo una imagen de Adolf Hitler en Múnich, la gente totalmente entregada, totalmente entregada voluntariamente con el brazo en alto gritando Heil Hitler, ¿no? Y entonces luego veo con todo lo que está pasando en nuestro país, en mi país, que es verdad, además hay que empezar a hablar en primera persona del singular, en mi país, que es mío, España es mío porque yo pago impuestos aquí, ¿sabes? Y de repente veo esos mítines políticos del Partido Socialista Obrero Español, donde ves a la gente alabando al líder, y yo digo, caray, pero toda esa gente, joder, no leen periódicos. ¿Te da un poco de miedo ver eso? Sin llegar al extremo comparativo, lógicamente, del nacionalsocialismo. Claro. Pero que puede parecer una exageración, pero al hilo de lo que hablamos y la gente es inteligente y nos entiende, da un poco de miedo. Quiero decir, incluso lleva a la mujer y todos aplauden a la mujer y lleva a Magdalena Álvarez y todos aplauden a la mujer. A mí me da miedo, es decir, Hitler tenía tipos como Rudolf Hess, Hermann Göring, Himmler, Keitel, tantos que levantaban el brazo porque eran los psicofantes. Los psicofantes son aquellos que mantienen su nivel y su estatus político o social en base a aplaudir al líder. Eso es la definición de psicofante. Y yo me doy cuenta, y además lo digo a muchos amigos míos, vivimos en un país de psicofantes, en un país donde dices, joder, pero ¿no te das cuenta que nuestro fiscal general del Estado está siendo juzgado en un tribunal por corrupción, por haber borrado datos, que eso lo llegamos a hacer cualquier ciudadano y está, bueno, es que estaría, bueno, ¿cómo? Estaríamos ya en la cárcel, no estaríamos en la calle. Es decir, pero yo al final, tú hablaste en un momento de galaxias, yo soy un fan de Star Wars. Hay una frase muy buena cuando en la primera parte de la trilogía Obi-Wan Kenobi dice, ¿quién es más loco, el loco o los locos que siguen al loco? Y al final nosotros vivimos en una democracia. Es decir, ese señor está por unos millones de votos, que efectivamente no ganó las elecciones, aunque él sigue diciendo que sí que ganó las elecciones. Y le creen, además. Y le creen. Y entonces sí. Yo tengo amigos que votaron al Partido Socialista que me siguen diciendo que ganaron las elecciones. Y yo les intento decir, no, las elecciones las ganó el Partido Popular, que tuvo mayor número de votos. Y te dicen que no, que no. Pero entonces, en base a toda esa creación de mentiras, siguen diciendo que es el presidente constitucional. Efectivamente, tenemos unos resortes constitucionales que hace que una persona que no ha sido elegida por el pueblo español o no por la mayoría sea presidente de gobierno. Bueno, así está nuestra democracia. A mí me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo como español el ver cómo un presidente de gobierno es capaz de cambiar a toda la cúpula de una empresa privada. Y que para despedir a ese señor que es presidente, yo no entro si Payet está bien como presidente, o es bueno, o es malo, o hizo perder millones a la compañía. Yo ya eso no entro porque de economía no tengo ni idea. Pero sí que me sorprende mucho que se le llame a una oficina de la Moncloa para cesarlo. Es decir, que ya ni se le manda al vigilante de Prosegur, se le llama a Moncloa para cesarlo, como si fuera un ministro. Cuando ves que empresas como Indra, que tienen una importancia vital para la democracia española, porque son los que recuentan los votos, pues está controlada en su mayoría por un partido que gobierna. Entonces, hombre, sí que me da miedo. Bueno, oye, no llegaríamos nunca a lo que ha sido, por supuesto, el nacionalsocialismo,
Por supuesto que no, porque gracias a Dios tenemos a Bruselas que nos vigila. A veces la señora von der Leyen se hace la ciega con respecto a España, hay que decirle que vigile un poquito mejor, pero qué duda cabe que, pues que sí, como español y Paganini, que pago muchos impuestos en este país, pues sí que me preocupa, sí que me preocupa. Pero me preocupa, déjame, Vicente, decirte que me preocupa mucho más el que yo ahora termino aquí tu programa, hemos estado discutiendo con vosotros, que sois tertulianos políticos, que vais constantemente a los medios, pero yo salgo fuera y todo el mundo hace su vida normal, les importa tres narices lo que esté pasando. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa. En fin, Eurico y Eric, os lo agradezco. Eurico, Un placer. Oye, Vicente, ¿sabes? La Y España, permíteme de que los añada psicofantes, ¿eh? la España de los psicofantes. Bueno, esto, Está muy bien claro, esto. hay gente que me dice, joder, es que lo frivolizas todo y tal. Bueno, hay gente que se ríe con nosotros y tal. Yo siempre digo que del sector público al sector privado se pasa muy mal. Y alguien me pide una aclaración del sector privado, ¿a qué te refieres? Digo, coño, privado del coche oficial, privado de la tarjeta de crédito, privado de la secretaria, privado de los tres que te llevan el maletín y tal. Y luego otra cosa, al hilo de la reflexión que ha hecho Eric, que me parece, vamos, absolutamente impecable, pues al final, en la frase, nunca he tenido un minuto para buscar de quién era, pero me parece absolutamente certera. Es más fácil engañar a un idiota o a 1 millón de idiotas que convencerles de que han sido engañados. Parece dramático, tiene mucho que ver con la condición humana, pero es así. En fin, bueno, esta mañana he pasado yo por Ferraz, pasaba por allí, no cabían doble fila los coches oficiales. Hostia, pues ten cuidado, ¿eh? Y entonces entiendes perfectamente claro, que hay mucho mediocre dispuesto a no bajarse del coche oficial. Oye, Eurico, hay que tener cuidado, hay que decirle a Vicente que tenga cuidado porque tantas visitas que se hacen, que se están haciendo clandestinas a Ferraz, hay que decirle, Vicente, No, he pasado por allí con el coche. ¿Qué llevabas en las bolsas? Eso mismo decía Aldama y Coldo. Exacto. Hay que tener cuidado eso de he pasado enfrente de Ferraz. Bueno, pues eso, ya lo tienen ahí, el paciente A, la historia médica de Adolf Hitler, que muchas veces que explica las claves de aquello y que puede a lo mejor también hacernos reflexionar sobre claves actuales. Sí, sin ¿Por qué duda. no? Eric, muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer. Un placer. Y ya sabes que cuando quieras, sí, ya lo sé. Y Eurico, pues 3/4 de lo mismo. Un placer. Un abrazo fuerte y gracias a ustedes también por vernos. Un abrazo, Eurico. Gracias, Eurico.